La casa maldita de Amityville, situada en el número 112 de Ocean Avenue en Nueva York, es un edificio que se hizo mundialmente famoso cuando, el 13 de noviembre de 1974, la familia DeFeo fue asesinada por el hijo mayor, en la casa, mientras todos dormían plácidamente en sus camas. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia Lutz decidió comprar la casa para mudarse a vivir allí. Sin embargo, tan solo 28 días más tarde, tuvieron que abandonar la morada precipitadamente a causa de los extraños sucesos que les atormentaban. El comienzo. Todo comenzó con una masacre, situada en el 112 de Ocean Avenue, en el poblado de Amityville. El día 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años, llamado Ronald DeFeo, asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas, con un fusil de gran calibre, alrededor de las 3:15 de la madrugada. Las víctimas fueron sus padres y sus 4 hermanos. Todos yacían boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. A todos les disparó por la espalda, menos a su madre, Louise, a quien le disparó en la cabeza. Los Lutz. George Lutz tenía 30 años y era padre de familia. Poseía su propia empresa topográfica William H. Parry, Incorporated. Entre los meses de julio y noviembre, él y su esposa Kathy Lutz, también de 30 años, habían visitado más de 50 viviendas en la costa sur de la isla, antes de decidirse a buscar en Amityville. Ninguna casa de precio comprendido entre $30,000 y $50,000 reunía todos los requisitos que los Lutz querían que tuviera su nuevo hogar, que estuviese cerca del mar y que George pudiera trasladar ahí su oficina. Continuando con la búsqueda, George visitó la inmobiliaria Conkin de Massapequa Park y habló con la agente Edith Evans. Esta le dijo que tenía una casa en venta, que deseaba mostrarles y que podría hacerlo entre las 3 y las 3:30 de ese mismo día. George aceptó la invitación. Hacía casi un año que estaba aquella casa en venta. No había sido anunciada por ninguna parte, pero estaba perfectamente descrita en la inmobiliaria de la señorita Evans y pedían $80,000 americanos por ella. George se sorprendió muchísimo y pensó que el precio era erróneo, pero tras una visita por el interior de la casa, Evans les confesó sin mayor dilación que aquella había sido la casa donde aconteció la tragedia de los DeFeo. Sin embargo, tanto George como Kathy se mantuvieron indiferentes. De hecho, la casa reunía todos los requisitos que ellos querían y más. Por ello, aunque excediera de su presupuesto inicial, la consideraron la casa de sus sueños. George dijo que después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas. George y Kathy se mudarían a su nueva vivienda con los 3 hijos del matrimonio anterior de Kathy, Christopher, Danny y Missy. El principio. Los Lutz afirman que desde el primer día, en la casa sucedió algo extraño. Llamaron al padre Pecoraro para que les bendijera su nueva morada, y, en una de las habitaciones, el padre escuchó una voz siniestra que le dijo fuera de aquí. El padre Pecoraro se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa, y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Kathy, de quedarse a comer en su casa, y salió lo más rápido posible de ahí. Al acabar el día, Kathy y George acostaron a los niños, y ellos se quedaron en la sala de estar. George alimentaba el fuego con leños porque notaba un frío glaciar en la casa, aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a 20 grados. A las 11 de la noche, George y Kathy se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín y entonces se fijó en que la caseta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a su cama, eran las 3:15 de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a esa misma hora. Al día siguiente, George tenía un frío glaciar y estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa para cerrarlas, por si alguna hubiera quedado abierta, cuando entró en el cuarto de costura. Al irrumpir en la habitación, George se quedó perplejo al ver cientos de moscas en la ventana. A pesar de que estuvieran en pleno invierno, George cogió un periódico enroscado y mató todas las moscas que pudo. A las demás las echó por la ventana. Esa misma noche, George se despertó sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta y la puerta se abría y cerraba continuamente haciendo un estrepitoso ruido.
La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes, pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. En 2 ocasiones, se manifestó una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó y fue visto en la chimenea del cuarto de estar por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar, en mitad de la noche, diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando Josh salió de su habitación para investigar, efectivamente, ahí había una enorme figura blanca, con una capucha y un rostro realmente espantoso, y estaba bajando las escaleras. Ese fue el último rato que los Lutz pasaron en su casa antes de huir de ella. Hodie es, según los demonólogos, un ser demoníaco que se manifestó en forma de cerdo, seguramente para adoptar una forma menos espantosa para comunicarse con la niña, Missy. El cerdo parecía estar casi permanentemente en la casa, porque ocurrieron varios incidentes relacionados con él. La extraña conducta de la niña. Katy fue al piso de arriba, mientras George estaba echando más leña al fuego. No conseguía quitarse el frío de encima. Katy pasó a ver a sus hijos, cuando de pronto vio salir a su pequeña hija, Missy, del cuarto de costura. La conducta de Missy hizo que Katy se parase a observar a la niña, que no le había visto. Missy se dirigió a su habitación, que estaba al lado del cuarto de costura, canturreando. Cuando llegó, se sentó en su cama y la niña, mirando por la ventana, dijo: ¿No es hermosa la nieve, Hodie? Katy le preguntó a su hija que con quién hablaba, y ella le respondió que con Hodie, y que era un cerdito, amigo suyo, que solo ella podía ver. Katy mandó a la niña a dormir, y ella también se fue a acostar, junto con George y los niños. Como de costumbre, George se despertó a las 3:15 de la madrugada y miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes estaban de nuevo abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Bajó a cerrarlas, cuando volvía, vio a su hija Missy en la ventana y detrás suyo había un cerdo enorme. George entró en su casa y subió rápidamente las escaleras y entró en el cuarto de la niña realmente sorprendido. Su hija estaba durmiendo plácidamente y ahí no había ningún cerdo. Pequeña habitación roja. La habitación roja es una habitación secreta que descubrieron Katy y Josh un día en el sótano de la casa. Estaban colocando algunos alimentos en la alacena que utilizaban como pequeña despensa, cuando uno de los tablones de madera se separó un poco. Movidos por la curiosidad, George y Katy empujaron más el tablón de madera hasta que lo derribaron. Quedaron los dos absolutamente perplejos. Detrás de aquella alacena había una habitación muy pequeña de aproximadamente de 1,20 por 1,50 metros, completamente pintada de rojo, suelo y techo incluidos. Dentro de aquella pequeña habitación se hallaba una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. George consultó los planos de la casa y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente, George se enteró de que Ronald DeFeo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales dentro de la pequeña habitación. Asimismo, en un documental de Discovery reveló, a través del testimonio de uno de los más íntimos amigos de la infancia de la familia DeFeo, que la habitación roja fue pintada por los mismos hijos de Ronald DeFeo padre y Louise DeFeo para utilizarlo como cuarto de juegos. Sustancias extrañas. Limo negro en los váteres. Katy salió a hacer las compras de Navidad, cuando al volver, entró en el baño y encontró la porcelana de los váteres recubiertas de una especie de limo negro y de olor nauseabundo. Ninguno de los niños había hecho nada en la taza de aquellos váteres, pero Katy se enfadó e intentó limpiar aquel estropicio que no había manera de quitar con ningún tipo de producto de limpieza que Katy tenía. Sustancia gelatinosa. Durante los últimos días de su estancia en la casa, empezó a salir una sustancia gelatinosa de color verde, sin ningún sitio de procedencia. Salía de las paredes, de las cerraduras de las puertas, pero al otro lado de cada puerta no había absolutamente nada. Por mucho que George, Katy o los niños limpiasen aquella asquerosa sustancia, volvía a salir de nuevo. El último día que vieron esa especie de gelatina, fue el último día que estuvieron en la casa, antes de huir. Las pruebas que realizaron los parapsicólogos después de que los Lutz abandonaran la casa, revelaron que aquello era ectoplasma. El fraude.
Después del éxito de Horror en Amityville, el sacerdote que Hyanson mencionaba como el que intentó realizar el exorcismo durante la estancia de Josh y Kathy Lutz en la casa, declaró que jamás había pisado la casa, e inclusive, la única vez que se comunicó con la familia Lutz fue durante una llamada que Kathy le hizo para contarle sobre una extraña levitación que dijo haber sufrido. Luego de esta declaración, se investigaron los reportes del clima del 13 de enero de 1975, día en que los Lutz abandonaron la casa, y se descubrió que durante esa noche no hubo más que vientos precipitados, y no una tormenta como afirmaron los Lutz. Tampoco se registró ninguna llamada al departamento de policía como los Lutz indicaron que habían hecho. Pero sin duda alguna la inconsistencia que más predominó para considerar la novela de Hyanson un fraude, fue una declaración hecha por William Weber, el abogado de Ronald DeFeo, quien acusó a Josh Lutz de no haber cumplido con su pacto. Aparentemente, DeFeo había hecho un trato con los Lutz y con el mismo periodista Hyanson para relatar un caso sobre apariciones demoníacas en la casa donde él había cometido los asesinatos. Esto lo ayudaría a reducir su sentencia, debido a que su investigación podría ser modificada, y el hecho de que había matado sin iniciativa propia podía ser considerado. A cambio de ello, los Lutz lograrían tener fama y dinero. Una contradicción de todo esto fue cuando Josh y Kathy Lutz fueron sometidos al detector de mentiras, resultando cierto a todas sus declaraciones en el programa Good Morning America. Más tarde, Ronald DeFeo se quejó del escritor Rick Osuna, autor de The Night de DeFeo's Dead, acusándolo de modificar por completo la versión real de los hechos ocurridos en Amityville en 1974, e incluso mostró una carta de Rick Osuna hacia Kathy Lutz donde le decía: "Ustedes pueden modificar lo que quieran del manuscrito original". El escándalo continuó cuando Barbara y James Cromarty, nuevos propietarios de la vivienda, demandaron a la familia Lutz y a Hyanson por difamación, además de verse obligados a solucionar el problema de la gran cantidad de personas que visitaban la casa a raíz de la novela. Además, ni la familia Cromarty ni las siguientes familias que habitaron la casa vivieron fenómenos paranormales como los que describieron los Lutz. Esto se convirtió en una razón más por la que la historia de Amityville puede ser considerada una mentira. Kathy Lutz falleció el 17 de agosto de 2004 y Josh Lutz murió el 8 de mayo de 2006 en Las Vegas a causa de un paro cardíaco. Tenía 59 años. Ronald DeFeo continúa preso.